expresarle personalmente a cada uno de ustedes y especialmente a la coordinadora de este último seminario mis agradecimientos. Nunca el seminario depende solamente del instructor. Depende del equipo, depende de los participantes, depende del país donde se hace, depende de la energía con que se esté participando y sobre todo depende de la forma de mantener las partículas en una estabilidad tal de modo que se pueda hacer el trabajo que se debe hacer. Van mis agradecimientos a ti y tu equipo. Muchas gracias. ¿Te la paso? Baja. ¿Quieres más? No. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Por algún extraño motivo me pusieron detrás de un escritorio. Venía caminando desde Alvear con Ayacucho por esa hermosa calle, o Quintana. ¿Cuál de las dos es? Alvear. Y me encontraba con la arquitectura de la Argentina de la década del 20. Me encontraba con una preciosa expansión física y me acordaba de frases que en los últimos días en que he estado conversando con distintos ejecutivos y distintos políticos y distintos empresarios de esta ciudad, había una añoranza en todos ellos en que decían la Argentina del pasado. ¿Cómo era esa Argentina del pasado? ¿Cómo era de poder? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos hacerlo para recuperar ese poder de aquella época? Mientras caminaba, me daba cuenta que había algo más fuera de la Argentina. Eran los argentinos que estaban caminando por las calles. ¿Sí? Esa es mi hija. Y los argentinos que estaban caminando por las calles no eran de la década del 20, salvo muy, muy contadas excepciones. Eran los de ahora. Y transferí mientras caminaba esa pregunta, ¿qué poder hacer? No para volver a la década del 20, del apogeo, sino que más que nada a rehabilitar la habilidad de una persona a ser ella misma, que es volver a ser ella misma. Porque como ustedes saben, los que han participado en algún seminario conmigo, mi labor no es una labor histórica, ni es una labor recordatoria, ni analítica, ni sentimental. Es un ejercicio del poder para poder desarrollar la capacidad, el potencial humano de tal manera que usted logre ser no otra persona, ni estar en otro tiempo, sea este del pasado o del futuro, sino que usted pueda realmente recurrir a la fuerza interior que usted tiene, que usted es. Y esa fuerza interior que usted es, muchas veces se encuentra delegada en recuerdos, circunstancias, personas, ambientes, proyectos ilusorios, situaciones de conflicto personal, situaciones de estrés, situaciones de justificaciones o excusas, a las que yo no le doy la más mínima importancia. El tomar a un ser humano que vive insertado en un medio como el de aquí y exponerlo o reexponerlo a lo que ya sabe esencialmente de sí mismo es mi tarea. El crear un microclima, el crear un ambiente para poder tomar la responsabilidad individual y luego familiar o grupal o social o nacional o internacional o planetario o más allá si usted así lo desea. De modo de reconocer que usted y yo, usted y la persona con la que vive, usted y su empresa, su nación, no es el resultado de una circunstancia, no es la víctima, sino que ha habido un tremendo y profundo malentendido. ¿Cuál es? El malentendido del no reconocerse como lo que se es, como se es. No de la manera que la vida nos ha conformado, sino de cómo se es esencialmente, espiritualmente, potencialmente. El trabajo del despertar espiritual no es un trabajo alejado en los monasterios. Ese simplemente es un estilo de vida para quienes han descubierto eso. El trabajo del reconocimiento del poder del ser de cada persona es el estar en tiempo presente, es el llegar al momento de ahora, es el decir, con historia o sin historia, con buenos antecedentes o con malos antecedentes, con culpas y pecados o éxitos y fracasos,
con stress o distress. ¿Quién soy yo? Y no como una pregunta filosófica, ontológica que te more demasiado tiempo, sino que como un postulado estable, básico de vida, de modo de poder conocerse para poder operar. Hoy día yo conversaba con un ejecutivo de una empresa a la hora del almuerzo. Y él me decía, ¿cómo ves tú la diferencia entre un ser humano y una empresa? Y yo decía que el modelo es el mismo. Un ser humano tiene productos. Una empresa tiene productos. Una familia tiene productos. Y esos productos dependerán de los elementos siguientes. Primero, de su intención original, de su intención esencial, del para qué funciona, para qué vive, el propósito de su vida, el propósito de su empresa, el propósito de su familia, el propósito de su nación. Y luego es como si fuera un río, el río mismo de la vida, atravesando a cada individuo singularmente de acuerdo a sus características individuales, a nuestra singularidad particular, a nuestra forma de ver las cosas, a nuestras pequeñas ambiciones, a nuestras grandes ambiciones, a nuestros pequeños haberes y a nuestros pequeños fracasos. Dado que no hay gran fracaso si un ser humano continúa vivo. El gran fracaso es la partida prematura. Pero afortunadamente, mientras contamos con el elemento de vida, estamos aquí. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos presentes con lo que estamos aquí? ¿Cuántos de nosotros en esta habitación, en este momento, en esta sala, en esta conferencia, hemos podido duplicar exactamente todo lo que éste ha dicho en este momento y no lo hemos filtrado por nuestra interpretación basada en nuestro entendimiento, en nuestra historia, en nuestros intereses, en nuestros deseos, etc.? Y ahí nos vamos quedando. Entonces este empresario hoy día me decía, pero ¿cómo es esto? Yo le decía, es muy simple. El río de la vida fluye a través de un individuo y es la tarea del individuo el de aclarar, el de despejar, el de responsabilizarse por todo aquello en su mundo y en su universo que le impida ser lo que quiere ser. ¿Y qué es lo que cada ser humano quiere ser? Les pregunto a ustedes, la respuesta es una respuesta muy simple. Es una respuesta de 5 letras. Empieza con F, termina con Z. Cada ser humano quiere ser feliz. Ustedes me están viendo a mí. Sin embargo, yo solo veo las caras de 4 o 5 de las primeras 2 filas. Por lo tanto, yo no lo estoy mirando singularmente a usted, pero le puedo asegurar, quien quiera que esté en esta audiencia, en que el foco de esa luz del reflector hace que yo no pueda percibir las formas, le puedo decir una cosa. Usted desea ser feliz. Cada ser humano desea ser sano, globalmente sano, feliz, globalmente feliz. ¿Y en qué hemos proyectado la consecución de esta salud, o de esta felicidad, o de esta paz, o de este amor, o de esta productividad, que desde donde yo estoy mirando, es como si estuviera mirando la luz misma y diciendo, aquí hay 2 reflectores más grandes y un montón de reflectores más chicos. Y esos reflectores son cada individuo. Esa luz interior, esa capacidad de poder claramente discernir qué es lo que queremos, tiene un sinónimo para toda la humanidad, que es la supervivencia, que es el querer vivir bien, el bienestar. Y ese bienestar no lo tenemos claramente conseguido por un motivo muy simple. Creemos que no depende de nosotros mismos. Qué fácil es mi trabajo, si ustedes realmente supieran. El encontrarme con 100 y tantas personas en la última semana, en el último fin de semana, y simplemente enderezar un poco el punto de vista perceptivo. Y el río fluye poderosamente. Porque estamos habitualmente mirando en la dirección equivocada y creemos que algo o alguien externo a nosotros mismos nos va a satisfacer, es que fracasamos. Porque el primer requisito para el éxito personal, sea este en lo subjetivo, sensitivo, sensible de nuestros afectos, ideas, mundo de las vivencias, mundo de las experiencias, sea esto en nuestras grandes realizaciones sociales o grandes construcciones, comienza siempre con una visión clara. Esa visión clara de lo que uno es y cómo uno crea. En el último fin de semana y en el próximo ampliaremos esto. Hemos visto que somos creadores. Por supuesto, hay un supremo hacedor, hay un supremo creador, pero ese supremo creador no es egoísta. Ha depositado
el interruptor de la creatividad en cada individuo. Y esta creatividad no es la creatividad externa, porque toda creatividad externa que podamos sumar en la especie humana jamás crea una de estas flores hermosas. Por lo tanto, es la creatividad intrínseca que una rosa, una camelia, un lirio produce en la vida esa misma flor. Produce lirios, rosas, camelias. ¿Y un ser humano qué produce? Eventualmente podríamos decir produce seres humanos. Pero ¿cuál es el propósito del ser humano? El propósito del ser humano no es vivir a medias. No es sobrevivir a medias. No es estar feliz conformándose a la mediocridad que ha establecido para sí como su límite y su parámetro. El ser humano tiene un tremendo poder. Algunos de ustedes aquí presentes estuvieron conmigo ayer o antes de ayer en la mañana en una reunión de un directorio de una empresa. Y una de las personas me preguntaba en esa ocasión cómo poder realmente conocer las metas personales. Y las metas personales, usted las puede conocer instantáneamente si se atreve. El costo de realmente sincerarse con uno mismo es muy simple. Porque tú has sido el gestor y principal creador de toda la miseria en tu propia experiencia. Es que también puedes reconocer que tú eres el gestor y principal creador de todo el éxito en tu propia experiencia. Lindas palabras, o quizás no tan lindas. ¿Cómo se hace? Yo sé cómo hacer eso, lo aplico en mi vida y lo enseño. ¿Hay algún interesado en aprenderlo? Yo no le digo estudie usted grandes tratados y haga largas prácticas de meditación, lea muchos libros de filosofía, absténgase de amar, absténgase del sexo y absténgase de los bifes chorizos. Y si todo está bien en 40 años más, quizás a lo mejor, si la misericordia del barrio en que vive no lo ha colapsado con smog antes, usted tendrá derecho a un poco de felicidad. Y luego, no se olvide que debe ser altruista con los demás mientras tanto. ¿Cómo? ¿Cómo crear una sociedad solidaria si no estamos contentos con nosotros mismos? ¿Cómo crear una sociedad que tiene confianza recíproca unos en otros si no tenemos confianza en nosotros mismos? ¿Cómo amarnos si la conjugación viviente del verbo amar es una incógnita? Tenemos un curso para niños el lunes en la tarde. ¿Cómo poder conjugar realmente el tremendo deseo que tenemos de hacer una contribución y un impacto positivo durante nuestro paso por la tierra con el sinnúmero de ideas y creencias, como diría Ortega, que vienen de falsas ideas y falsas creencias y que no tienen un peso real en la efectividad de nuestra vida?